Bueno, un saludo muy fuerte para todas las personas que se están conectando. Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, Su Merced Vea. Como ustedes saben, ya hemos venido a lo largo de una semanita y media más o menos con nuestras transmisiones y los domingos son de lectura, ¿cierto? Un domingo para descansar, leer un buen libro y reunirnos en estas tertulias literarias que hemos creado para ustedes con los jóvenes de Paipa del colectivo Tizuca. Entonces, y bueno, se me olvidó decirles algo súper importante. Los saludo también con mi Ruana, es la identidad pues de nuestro programa y también como que conectándonos que este fin de semana se está celebrando en Paipa un excelente y un bonito festival desde hace muchos años, pero pues esta vez desde la virtualidad. Entonces quisiera darle paso pues al colectivo, a una de sus representantes, Paula Chaparro, bienvenida pues a nuestro programa y pues muchísimas gracias que ustedes estén aquí con nosotros nuevamente. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando. También pues darle las gracias a la red por este espacio tan bonito que nos están dando. Pues en el día de hoy tenemos una temática muy interesante que es sobre la juventud y la tenemos pues invitados muy interesantes como lo son Lady Montañez. Ella es enfermera. Tenemos también a Lorena Espitia. Ella es integrante del juvenil de Villa de Leyva. Y tenemos a Felipe Ramírez. Él es pues un aliado muy importante para nuestro colectivo, que pues ahorita más adelante, después de la presentación de ellas. Así es, bueno, entonces démosle la bienvenida a Felipe primeramente. Bienvenido, Felipe. Él viene pues como lo dice Paula, ay perdón por el sonido del perrito, viene en representación pues de esta hermosa organización que ya lleva tiempito en Boyacá. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, María José, buenas tardes, Paula, y para todas las personas que a esta hora se están conectando por la transmisión de Facebook Live de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente Boyacá, muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio, esta tertulia, literaria, y hablar un poquito de los libros, que es un tema que por demás nos apasiona mucho. Gracias. Así es, muchísimas gracias, Felipe, por aceptar la invitación. Bueno, seguimos con Lorena Espitia. Ella es representante de Villa de Leyva Joven. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes y compartir este domingo de lectura. Mire, siempre me pasa que hablo a veces con el micrófono apagado. Bueno, seguimos también con nuestra super invitada, Lady Paola. Como lo decía Paula Chaparro, ella es enfermera y pues súper felices que esté aquí también con nosotros. Bienvenida, Lady, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, María José, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de participar con ustedes y de hablar un ratico de la lectura y la juventud, un tema que me apasiona mucho. Así es, y bueno, bienvenidos a nuestras dos compañeras y a nuestro compañero Felipe y pues al colectivo Tizuca. Bonito esta tertulia literaria enfocada en la temática de juventud. Este espacio es de ustedes y bienvenidos y bienvenidas a las personas que se están conectando. Gracias, María José. Pues bueno, empecemos a hablar un poquito con Felipe. Pues yo quiero que él, pues primero que todo, darles las gracias a Juventudes de Cuba, porque ellos fueron un aliado estratégico para nosotros, ya que ellos nos fueron como la persona directa para podernos contactar con el señor José Gutiérrez, el cual nos hizo una donación significativa, pues con lo que hemos hecho relativamente todas las actividades acá en Paipa. Entonces, pues, Felipe, pues me gustaría que nos contaran más sobre pues, Juventudes de Cuma, sobre este contacto tan interesante y sobre tu trayectoria en este voluntariado. Gracias, Paula. Para comenzar, quisiera mencionar que, así como lo dijo
Héctor Abad en el libro El Olvido que seremos. La biblioteca es el cuarto de las transformaciones, y es que esto comienza también con unos libros, y ahí es donde nos conectamos con el colectivo Tizuca. Pero antes de eso, contarles que vengo de un grupo juvenil de acá de Soatá, en el norte de Boyacá, que se llama Juventud es de Cuma. De Cuma recoge deporte, cultura y medio ambiente, y a partir de allí, como jóvenes de nuestro municipio, decidimos pasar de la crítica a la propuesta desde el 26 de marzo del 2016. Y quiero puntualizar en el tema cultural y más en el tema literario. Resulta que luego de conocer al señor de los libros, a José Alberto Gutiérrez, que lidera la Fundación La Fuerza de las Palabras, que por demás resultó ser casi paisano porque la mamá de él era de Susacón, acá un municipio cercano a Soatá, y nos hicimos amigos. Tuvimos la oportunidad de también invitarlo a un festival del retorno que organiza Juventud es de Cuma, y allí fue donde también entendimos que no solo es tener contactos que les guste hacer lo mismo que uno, sino también es bueno compartir esos contactos, que más personas se puedan contagiar de la buena energía que tiene el Señor de los Libros y la Fundación La Fuerza de las Palabras. Acá en Soatá lideramos un proyecto que se llama el Trueque Literario. El Trueque Literario, pues contarles que a todas las personas que se están conectando, el día sábado es el día de mercado en Soatá, y nosotros como jóvenes decidimos hacer esta iniciativa. El Trueque Literario es un intercambio de libros. Si una persona tiene un libro en la casa que ya leyó, que esté en buen estado y quiera que alguien más tenga la oportunidad de leer, lo puedes llevar los sábados a la plaza de mercado y allí lo cambiamos por otro título, y esto lo hacemos para fomentar la lectura. Y el primer banco de libros, como arrancamos, también fue con el Señor de los Libros, con La Fuerza de las Palabras. Y pues a partir de eso nos conectamos con el colectivo Tizuca, y él también tuvo la oportunidad de conocer esta bella tierra que es Paipa y dar su granito de arena para arrancar como tal en ese municipio. Sí, sí, cuando nos contactaron, pues nosotros recibimos felizmente esta donación, y con esto hemos realizado trueques con varios colegios del municipio, con el fin de recolectar pues alimentos no perecederos. Los donamos a personas vulnerables, y también con el fin de incentivar en los jóvenes de estos colegios la lectura, el amor a la lectura. Aparte también tenemos bibliotecas comunitarias, y también hicimos una donación en varios colegios rurales a las bibliotecas de estos mismos. Súper. Pues dale, Lorena, cuéntanos tú también cómo se está implementando en Villa de Leyva las prácticas de lectura, cómo están incentivando la lectura en tu municipio. Bueno, pues digamos que Villa de Leyva Joven, a lo largo de su labor, ha incentivado la lectura de distintas formas, pero digamos que la más reciente es la articulación que tenemos con un proyecto llamado Mi Campo Lee, que hace parte del grupo de jóvenes campesinos. Nosotros hicimos la articulación con ellos. El día de hoy Villa de Leyva tiene más de 1000 libros recolectados que van a ser utilizados para crear bibliotecas comunitarias en áreas rurales, no solamente de Villa de Leyva, sino en distintos municipios de Boyacá. Vale, Lorena, muy, muy interesante esta temática, que pues incentivar la lectura y sobre todo llegarle a los jóvenes que hoy en día pues no ven esta opción como un hábito ni como de pronto algo productivo, es muy, 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 muy chévere. Pues yo creo que podríamos empezar a hablar como por tips o cómo incentivar la lectura en jóvenes. Entonces, pues no sé, Lady, si su merced, ¿qué opina? Ok, yo creo que hoy la lectura, a diferencia de hace una época, es una moda. Y es una moda chévere, porque aunque yo no estoy de acuerdo con las modas,
de muy pocas veces me gusta estar a favor de lo que todo el mundo piensa, sino darme la oportunidad de una crítica, de un análisis, para no dejarme llevar como por la multitud. Pienso que la lectura se ha convertido en una moda hoy, porque en otras épocas era un privilegio. Hace algunos años, 60, 70, 80, 100 años, eran muy pocas las personas que podían acceder a la lectura y como tal a la formación académica. Y de por sí estaba muy relegada a los hombres, ¿sí? Entonces, problemas técnicos, no se preocupen, esto pasa aquí siempre. Dale, Paula, sigamos conversando. Aquí nos envían saluditos, un saludo para Felipe Miller Ruiz, les dice desde Guayata, Boyacá, miren, acá ya volvió Lady, esto es así rápido, el internet aquí funciona, tenemos internet propio en la red, entonces no se preocupen. ¿me están escuchando? Sí. Sí, dale. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya estás. ¿Me escuchan? Hola. Continúo. Hola. Ahí estás. Escuchamos. Bueno, pues mientras ella pues, recupera el internet, no sé, chicos, ustedes qué piensan sobre qué tan necesario es la lectura en los jóvenes para que nosotros participemos políticamente, cultural y tengamos una participación significativa en la sociedad. Dale, Lore, tienes el micrófono. Bueno, pues yo digo que la lectura es como una base una base fundamental para que pues se lleguen a ciertos pensamientos y a ciertas reflexiones, ¿no? Porque digamos que si me quedo solamente con lo que tengo, de pronto con lo que me llega gracias a los medios de comunicación, pues la forma de reflexionar y la forma de ver y leer mi mundo es totalmente diferente a cuando yo tengo esa íntima relación con un libro que leo cada una de sus palabras, entiendo cada uno de sus significados, cada una de las cosas que me quiere expresar este libro, porque pues igual es una cosa lo que escribe el autor, otra cosa es lo que entiende quien interpreta el libro, y pues cuando nosotros llevamos un bagaje grande de libros, pues asimismo podemos llegar a hacer unas interpretaciones totalmente diferentes del mundo. Y pienso que estas reflexiones a las que nos llevan los libros también nos llevan a pensarnos el mundo de pronto de maneras diferentes, o a pensar que podemos cambiar nuestro mundo, a pensar que podemos hacer cosas distintas. Nos invita también como a hacer esa reflexión de salirnos de el encuadre en el que muchas veces nos han encerrado. Y definitivamente pienso y casi que me atrevo a afirmar que si no tenemos un acercamiento con la lectura, es muy poco probable que una participación política, una democracia participativa, unas acciones políticas, sociales, culturales y demás se lleguen a dar realmente. Me parece que el contacto con la lectura es la herramienta o es el camino que nos lleva hacia estas formas de manifestarnos, de manifestar lo que sentimos, y de pronto pues yo creo que aquí todos vamos encaminados a lo mismo, y es a generar ese cambio, a no quedarnos con lo que ya tenemos, sino a crear el mundo que queremos. Y pues esa es la invitación que casi siempre nos hacen los libros. Entonces yo considero que es supremamente importante la lectura, y muchísimo más cuando se quiere llegar a una participación política, democrática y demás, y más si es de los jóvenes. Entonces considero que es demasiado importante tener un acercamiento, tener un amigo fiel, una lectura que
que nos invite, que nos complazca y que nos lleve a pensarnos un mundo mejor. Vale, Lorena, sí es muy, muy, muy interesante tener como ese refugio en la lectura, porque pues no solamente nos enriquece cognitivamente, sino también espiritual. No sé, Felipe, ¿tú qué quieras opinar sobre la pregunta? Claro, es fundamental leer para así tener un bagaje más amplio y un contexto más completo de lo que está pasando en nuestro territorio. Poder empoderarnos y poder dar el salto de lo social a lo político, pues requiere tener un conocimiento, y ese conocimiento unas veces es oral, pero otras veces es por medio de la lectura, de indagar, de conocer. Y eso sí, como dicen por ahí, lo peligroso de vivir sin leer es que te obligan a creer en lo que te digan. Entonces, cuando empezamos a revisar varias fuentes, a profundizar, allí es donde podemos comenzar a generar un criterio propio y hacer, por ejemplo, críticas constructivas y no solo dejarnos llevar. Entonces, en ese sentido, la lectura llega a ser una parte fundamental para poder llegar a los espacios, pero con un valor agregado y proponiendo, sobre todo, entendiendo los contextos y lo que ha pasado. Dale, Felipe, muchas gracias. Es muy, muy cierto todo lo que acabas de nombrar. Pero pues volvamos al tema de los tips y de pronto como sugerencias para escoger pues, una buena lectura, un buen libro o un buen actor. Entonces, pues, Lady. Ok, a ver si ahora sí mi computador reacciona. Bueno, vamos, Lady. La tercera es la vencida, dice. Bueno, me voy a volver un poquito al tema pues para poderlo cerrar. Y yo creo que estamos en un momento histórico donde tenemos privilegios que antes muchos no pudieron tener. El acceso a la información y el acceso a la educación está a la vuelta de un clic, ¿sí? Fácilmente podemos acceder a situaciones que antes no se podían hacer. En algunas clases sociales, la gente con menos recursos no tenía la opción de acceder a un colegio, de acceder a un libro, de acceder a la información y a la educación. Lo mismo pasaba con las mujeres, era casi que relegado a unos tipos, a los hombres y a un tipo de hombres de unas clases sociales específicas. Por eso digo que hoy somos privilegiados, porque hoy no nos toca comer entero, como dice Felipe. Hoy no tenemos que cerrar los ojos y decirle a todos sí. Y eso va de la mano con la juventud. De por sí la juventud, estamos, porque me considero joven, en una etapa donde hay mucha irreverencia, hay rebeldía. Y eso, llevándolo, no lo veo como una cualidad negativa, sino por el contrario, una cualidad que nos hace no comer entero, dudar de lo que nos dicen, confrontar a los que nos han venido contando las mismas historias. Entonces, eso hace que tengamos la necesidad de informarnos. Y una forma de informarnos es a través de la lectura, ¿sí? De la lectura no solamente de textos literarios, textos científicos, textos informativos, de noticias, de periódicos, de mil cosas que hay ahorita a las que podemos acceder. De por sí, el hecho de leer, no solamente como el hecho de interpretar un montón de símbolos y signos, sino de comprender el contexto que se está leyendo, pues nos abre muchísimos caminos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque nos obliga a crear un criterio propio, a legitimar las instituciones que hasta ahora nos han venido criando. Entonces, a legitimar la familia, a legitimar la religión, a legitimar la política, a legitimar la educación, a legitimar la sociedad. Y ahí que cada uno empieza a crear un criterio y a contextualizarse en el mundo en el que está. Entonces, ¿es importante que los jóvenes leamos? Sí, es importante que los jóvenes leamos. Desafortunadamente, los hábitos o las formas como debieron habernos enseñado a amar y a querer la lectura, pues no fueron las formas quizás más, como más efectivas. Y pues he ahí que entonces ahorita nos cansamos, si tenemos que leer un texto largo nos cansamos, preferimos solamente leer lo que piensan los demás en las redes sociales,
mantener un libro, comenzarlo y mantenerse hasta el final nos cuesta. Terminar de leer un capítulo y comprender y contar lo que el autor quería decir nos cuesta. Por eso es importante crear ciertos hábitos. Por eso es importante hacer clic con el libro. Prácticamente enamorarse de leer lo que piensan los demás en las redes sociales. Mantener un libro, comenzarlo y mantenerse hasta el final nos cuesta. Terminar de leer un capítulo y comprender y contar. Gloria, apaga tu micrófono. Ok, ya. Entonces, por eso es importante, de alguna forma, comenzar a... Uno busca el libro como cuando busca el novio o la novia. Yo siempre he pensado eso. Usted no sale con la persona que no le atrae, ¿cierto? Usted sale y se lee el libro si le llama la atención. Tal cual debe ser iniciarse uno en la lectura. Que lo que usted vaya a leer le llame la atención de alguna manera, ya sea por su tema, ya sea por el autor, ya sea por el contexto político que se cuenta, el contexto histórico, las historias, la temática, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cosas principales para escoger un libro es entender un libro o un texto, porque no lo quiero solamente limitar a un libro, sino es entender que uno cuando lee, no solamente lee el texto. Vamos a leer al autor, como lo decía Lorena y lo decía Felipe. Vamos a entrar a leer el contexto del autor contado a través del autor. Vamos a leer la historia o la situación histórica que se está sucediendo en ese momento. Vamos a leer lo que no está escrito, o sea, lo que no es explícito, o las entrelíneas, lo que el autor no escribió, lo vamos a empezar a entender y a comprender a través de la lectura. Por eso es importante, antes de comenzar un libro, contextualizarse en el quién lo está escribiendo. Y ese creo que es uno de los tips más importantes. Entonces, si quieres, seguimos y ahorita seguimos hablando y ahorita seguimos con más tips, ¿vale? Lady, te dejamos de ver. Oh, por Dios. Bueno, mientras que, ya. Yo quisiera aquí leer un comentario que nos enviaron de la Liga Anticorrupción Boyacá. Ellos dicen, los cambios empiezan desde el conocimiento. Las iniciativas deben ser fortalecidas. Ligas, seguiremos trabajando para que la participación de los jóvenes esté presente en todos los sectores sociales. Súper bien. Bueno, mientras las personas que se están conectando, y pues como Lady hablaba de los libros, quisiéramos saber en los comentarios qué libros en estos momentos están leyendo ustedes y que Majo, se escucha entrecortado. Bueno, mientras el internet se va como poniendo otra vez en forma, Felipe, Lorena, pues ustedes también, ¿qué tips o qué sugerencias tienen a la hora de coger, pues, de poder sentarnos a leer un libro o qué? Hola. Ya. ¿Qué pasó? Se me fueron todos en... Te fuiste tú. Dale. Bueno, chicos, entonces sí, a la hora de leer como que qué tipsitos o qué sugerencias, pues nos dan a los jóvenes que pues nos están viendo. ¿Yo? Si quieres, Felipe, mientras que se conecta. Gracias, Paula. Bueno, algo que es fundamental para la lectura y sobre todo en la constancia es desarrollar el hábito. Y en ese sentido hay un método que me llama mucho la atención, que por demás lo estoy aplicando en este momento, es el método Seinfeld. Es de un comediante estadounidense que, digamos, él para desarrollar, digamos, para avanzar, mejorar en sus propuestas de comedia, desarrolló este método, pero se puede aplicar para cualquier cosa con la intención de mejorar un hábito o de desarrollar un hábito mejor. Y consiste en que coges un calendario, digamos, el calendario del mes de junio, en este caso, y al costado izquierdo, lo que haces es escribir
qué compromiso vas a tener por el mes, en este caso, como lo digo, en el mes de junio, y cuánto tiempo le vas a dedicar. Entonces, digamos, una persona que quiera arrancar con una lectura, de pronto 20 minutos, media hora, una hora, pues de acuerdo a cada quien. Y lo que hace es que cada día que desarrolla la actividad, o sea, cada día que lee media hora, va tachando con una X, puede ser de color verde, y así para generar digamos, una continuidad, un récord. Y cuando el día que no cumpla, que no desarrolle la lectura, en este caso, pues lo que hace es tachar con rojo o dejar en blanco. Entonces, pues, ¿cuál es el reto? El reto es durar la mayor cantidad de días sin perder esa continuidad. Y a la larga se vuelve y se fortalece ese hábito. Entonces, por demás, les garantizo que es un método muy divertido, que lo motiva a uno a no desfallecer en la lectura y que, pues, a la larga se va a ver que va mejorando todo el tema lector. Esa es una recomendación. Y con relación a qué leer, pues yo creo que es fundamental en ese sentido, de cierta manera, hacer como una matriz DOFA y ver de pronto qué es lo que uno quiere mejorar en la vida. Si una persona pues tiene, digamos, estudia ingeniería o derecho y demás, y quiere de pronto mejorar el aspecto financiero, pues sería prudente y sería recomendable identificar algunos libros de finanzas personales para de esta manera fortalecer esta área. Entonces, puede generar esa continuidad. Sí, sí, es muy interesante esta técnica que acabas de nombrar porque no es, pues para los que están, digamos, empezando a leer en estos momentos, es complicado decir, me voy a leer un libro en un día, pues porque no tienen el hábito. Entonces, es una muy buena técnica, no la había escuchado. No sé, Lorena, ¿tú qué nos quieres recomendar? Bueno, digamos que para las personas que hasta ahora están diciendo como qué libro me leo, cómo hago para leer un libro, porque realmente no hay ninguno que me llame la atención, o no sé por qué línea que hay en literatura pudiese inclinarme. A mí me gusta siempre aconsejar que pues busquen un libro que se asemeje al tipo de películas que les gusta ver. Por ejemplo, si les gusta ver Harry Potter, pues leámonos los libros de Harry Potter. Si me gusta ver El Señor de los Anillos, pues leámonos los libros del Señor de los Anillos. Si, no sé, me vi El Coronel no tiene quien le escriba en película, pues ahora el reto sería como, bueno, ya me vi la película, entonces leámonos el libro a ver qué pasa, a ver si la película me está mintiendo o está diciendo la verdad o cómo los contrasto, pues resulta ser muy chévere. Por ejemplo, yo nunca lo he hecho. Yo nunca lo he hecho. Yo me leí toda la saga de Narnia, pero yo no me he visto las películas de Narnia. Yo me he visto todas las películas de Harry Potter, pero yo nunca me he leído los libros de Harry Potter. Pero sí me parece que es una excelente estrategia cuando uno no sabe qué leer, porque si me gusta la película, es muy seguro, muy probable que me vaya a gustar el libro o viceversa. Si me gusta el libro, pues verme la película, porque pues digamos que las líneas y la trama y demás, pues van muy acorde con lo que me gusta. Entonces, pues así no tengo como un encuentro feo con la lectura porque es algo que me gusta. Sí, entonces si me gusta leer o me gusta ver películas de romance, pues lo más recomendable sería es que busques un libro de romance y así como que no tienes un choque feo porque lo que decían ustedes anteriormente, en el colegio por lo general siempre nos hacen tener encuentros feos con la lectura. En vez de que la lectura sea un encuentro rico, delicioso, donde disfrutemos cada palabra, cada frase, nos lo hicieron ver como un tedio, una obligación, una mamera. Entonces, digamos que a mí me gusta mucho recomendar que pues se fijen mucho en qué tipo de películas les gusta ver y de esta manera así pueden escoger el tipo de libro, en qué género de libro les gustaría leer. Ya que tocas ese tema como de la parte audiovisual, no sé, chicos, ustedes que de pronto
pues aquí ya en los comentarios me están diciendo que es mejor leer el libro y ahí sí ver la película. Pero pues no sé ustedes de pronto como qué importancia o ahorita como actualmente se ve los libros digitales. Entonces pues hablemos un poquito sobre esto, ya que pues Lorena nos tocó el tema. Entonces no sé si Lady nos quieres pues dar tu opinión o algún consejo o algo así. A ver si me escuchan bien. Sí, pero no te vemos. Ok, ok, por la luz. Bueno, yo pienso que las temáticas como tal varían y pueden ser más agradables leyendo un libro en papel o leyendo o viendo un libro digital o escuchando un audiolibro. No todas las temáticas aplican para todos los formatos en los que se presenta el texto. Hay libros que requieren muchísimo más tiempo y dedicación y el solo proceso de hacer una lectura, visualizar, de rayar el libro, de resaltar lo que a uno le gusta, hace que sea como una vivencia más íntima con el libro en unos temas. Pero en otros temas, por ejemplo, yo soy de las que creo que a mí me parece chévere poder ocupar el tiempo, un tiempo que yo le digo tiempo muerto, en aprender. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo un oficio, un quehacer de la casa, haciendo una actividad que no requiere tanta concentración, aprovecho para poner audiolibros y de esa forma aprender de algún tema específico. Casi siempre procuro que los audiolibros sean temas que tienen que ver mucho con tips o cosas para uno aprender, sobre todo para aprender habilidades blandas, cosas de liderazgo, cosas de aprender a hablar en público, cosas en mi profesión, que soy enfermera, cosas específicas de salud, etcétera. Pero cuando leo un libro en formato hojas, o sea, con su carátula, todo, prefiero que sea un libro que me obligue a crear una historia en mi cabeza. Entonces ahí sí prefiero leerlo en un material escrito. Si es un libro digital, me gusta a veces que me lo lean, poner en mi caso, el ayudante del celular para que lea. Escojo un buen ayudante porque muchas veces la lectura, cuando uno se la cuentan, uno está más abierto a visualizar y a imaginar cosas. Entonces, eso le abre a uno muchísimo la mente. Y ahorita hay muchos audiolibros con personas dedicadas solamente a leer, o sea, son personas que le meten, o sea, que tienen un estilo propio de lectura, que no es lo mismo si tú lo lees a que si te lo leen. Entonces, eso te abre muchísimo la visión de la historia que se está dando en ese libro. Entonces, yo creo que yo no descarto un libro digital, no descarto un audiolibro, pero creo que no aplican todos los formatos para todos los temas. Y es bueno darle la oportunidad a un libro digital y a un audiolibro porque eso nos ayuda a optimizar tiempo y a poner el cerebro en continuo aprendizaje y obviamente ampliar el vocabulario. No es lo mismo, obviamente, mejorar la ortografía leyendo un libro que escuchando un libro. Entonces, eso es una ventaja de poderlo leer. De poderlo resaltar. Y lo otro es que no todos tenemos el mismo tipo. En mi caso, visual, decir eso, que si me cuentan Gloria, que si tan, yo puedo ir imaginándomela y eso hace que yo aprenda más rápido. Otra persona tiene un aprendizaje que es auditivo, otra persona tiene un aprendizaje que es kinestésico, que tiene que leer, tiene que escribir, tiene que sentir, tiene todo eso para poder generar ese conocimiento. Entonces, parte de conocerse uno, de saber cuál es la modalidad o la facilidad que tiene para aprender y asimismo sacarle provecho a esos formatos en los que vienen los textos ahora. Sí, sí, es muy cierto. Me acabé de acordar que cuando yo estaba en el colegio, por ahí en sexto, yo siempre hacía a mi papá que pues compraba los libros y no los leía, hasta que un día mi papá me dijo, nos vamos a sentar y lo vamos a leer. Me acuerdo tanto, de pronto pues digamos es como el primer libro que yo puedo decir
que lo sentí, lo viví, porque mientras que mi papá me leía, yo sentía que estaba detrás del personaje, que entraba al personaje, si él entraba a un castillo, yo entraba a él, con él también, y vivía, sentía como pues lo que él estaba pasando. El libro es El Caballero de la Armadura Oxidada. Entonces, digamos, ya como que yo iba sintiendo así, todo el trayecto que él tenía que estaba pasando, pues para poderse liberar de esta armadura. Entonces es muy, muy, muy interesante. Yo también pienso que pues es mejor un libro, pues como tal, leerlo, sentirlo. De pronto, pues para alguna ayuda práctica, como dice Lady, de pronto que en algún artículo o algo que nos pueda enriquecer es más, pues es más práctico de pronto pues en la parte digital. No sé, de pronto, Felipe, Lorena, ¿qué opinen? Aquí en los comentarios nos están diciendo que es mejor el libro físico. No, pues unos no han intentado hacer la parte de reconocimiento del audio, libro audio, pues que lo van a intentar. No sé, chicos, ustedes qué piensen. Lorena. Bueno, pues en lo personal, a mí, como leía en los comentarios, me gusta mucho la sensación de leer el libro, oler el libro, sentir el libro, tener el libro en las manos. Pues es que, digamos que me parece como que la experiencia resulta ser totalmente diferente a cuando lo tenemos en PDF y cuando lo tenemos digital, porque pues siento que se pierde un poco de la magia de la lectura. Entonces, pues realmente yo prefiero el libro en físico y hacer las lecturas en físico. Felipe, cuéntanos tu experiencia. Bueno, mi experiencia también me sumo a lo que han dicho las compañeras y por cierto felicitarlas, estos espacios de participación ciudadana. Las mujeres son las que están liderando. Soy el único hombre en la tertulia de hoy y felicitarlas también por liderar este espacio y por tener en cuenta también como invitados a mujeres. Muchísimas gracias también. Y me sumo, por supuesto, lo que dice Lady Paola es fundamental. Los estilos de aprendizaje varían y cada persona aprende de diferente manera, pero más allá de eso, yo sí les puedo decir con toda seguridad, y en mi caso personal, hasta este momento, me gusta más leer el libro en físico, pasar las hojas, sentir que se avanza pasando las hojas con la mano, es algo que me llena muchísimo. Pero más allá de eso, es entender que la tecnología vino para quedarse y para complementar lo análogo o lo tradicional. Y en ese sentido, tanto los audiolibros, los libros en PDF, juegan un papel fundamental. Pero si me lo preguntan, me gusta muchísimo, muchísimo más leer libros en físico. Pero cuando hay que aprovechar otros espacios, digamos, como también lo mencionaba la compañera Paula, de mientras se avanza en un tema, se puede ir escuchando y se puede ir como por varios frentes poniendo cuidado y de esa manera entendiendo un poco mejor lo que nos quieren transmitir los escritores. Vale, Felipe, sí, como que todos llegamos a la misma conclusión, que es mejor tener un libro físico para poder disfrutarlo, gozarlo. Me encanta la cara que hacía Lorena al decir que un libro para disfrutarlo. Es muy, 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 muy chévere. No sé, Lady, pues ella es joven, como todos nosotros, pero pues ella es mamá también. Entonces, no sé si de pronto nos quieres hablar como de cómo metes, por decirlo así, el hábito de lectura en tus hijas o en tu hogar. Yo tengo dos hijas de diferentes edades. Tengo una de 18 años y tengo una de 5 años. Es un reto porque lo que yo les contaba, vengo de una época en la que leer en primaria, en mi caso,
era una obligación. Entonces, la Semana Santa tú la pasabas leyendo un libro a regañadientes, sacando personajes principales, secundarios, contextualizándote, y eso se volvió tedioso, se volvía mamerto, se volvía ladrilludo, y uno, en vez de cogerle amor a los libros y a la lectura, lo que hacía era cogerle fastidio porque eran las tareas más hartas de la primaria. Ya cuando uno empieza a abrirse a que hay otros textos con los que uno puede hacer clic, eh, por lo menos yo aprendí o me gustó o me enamoré de la lectura a través de un libro que se llama La rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio, que cuenta historias de los mineros boyacenses. Cuando yo escuchaba y describía Timbalí, que es el municipio que habla ahí Fernando Soto Aparicio, hacía referencia a varios municipios que yo conocía. Entonces empecé a sentir que yo viví en esos momentos leyendo porque conocía los lugares. Mi abuelo tenía una mina, bueno, él no tenía la mina, pero tenía arrendada la mina allá en la finca que tenía, y yo asimilaba todo, o sea, para mí era muy mágico. Ese ejercicio lo hago con mis hijas, que incluirles o llevarlas a que lean libros donde ellos se puedan identificar fácilmente, donde ellas pasen de ser las que están leyendo a las que están actuando el libro, son protagonistas, viven el libro y pueden tomar partido de las situaciones que se están presentando. Con Julieta, que es la de 5 años, comenzamos a leer un libro que para la edad que ella tiene es un libro bastante complejo, que necesitas definitivamente un acompañamiento, que es El Principito, de Anthony Saint-Exupéry. Es un libro que sí, que yo lo leí también en primaria, para mí fue tedioso, lo volví a leer adulta y entendí la magnitud del detalle y de la cosmovisión y de todo lo que ese señor quería transmitirnos a través del libro, que yo no lo había entendido cuando era pequeña. Ahorita leyéndolo con ella, tuvimos que personificar al Principito. Ella era el Principito, ella se inventaba los personajes, leíamos un capítulo diario para no saturarla. Hay que recordar que a todas horas del día no nos entra la misma información. Tú no lees un tema con la misma capacidad de lectora en la mañana que en la tarde y en la noche, ¿sí? Si uno quiere aprender algo, mejor no lea cosas que necesite aprender y tener mucha información, porque en la noche muy difícilmente crea ese conocimiento. En la noche es más fácil leer libros que sean de historia, que le ayuden a uno a imaginar cosas. A ella le leíamos los libros de noche, ese libro de noche. Le creamos personajes, todos hablábamos del libro, era un momento en familia que ella lo ve chévere. Entonces, espero que empiece a enamorarse de la lectura así. Y a la grande, a Luna, que tiene 18 años, pues con ella no teníamos ese hábito de lectura tan pequeño, pero ahorita grande comenzamos a leer a Mario Mendoza. Mario Mendoza para mí es un escritor muy bueno, que yo recomiendo para la juventud, porque escribe para la juventud. Realmente él transmite a través de los libros la información histórica, política, social, la irreverencia, la rebeldía que necesitamos los jóvenes, los transmite a través de los libros, aunque no es explícito en su escritura, no es literal. Eso lo aprendemos a leer cuando le hemos leído tantas veces de él. Y Luna se enamoró de la lectura de él porque, como escribe tantas cosas históricas, entonces toma partido y toma posición, y eso la va guiando sobre qué le gusta y va creando su criterio político, su criterio social. Y además la he puesto a escuchar mucho al autor en muchas entrevistas que le han hecho, y eso hace que se relacione más con el autor y se sienta más compaginado, y cuando lee el libro sabe a qué se refiere y se enamora más y quiere seguir leyendo. Libro que sale, ella me lo pide y pues de una yo procuro dárselo. Entonces yo creo que hace parte como de vivir la lectura, de vivir y de comprender la situación que se está plasmando ahí, para que la gente, los jóvenes, los niños comiencen a leer nuevamente como los autores quieren que los leamos. Sí, es otra técnica familiar. Pues
es bonito que, digamos, desde la casa a uno le inculquen el amor a leer, el amor a la lectura. Leyendo los comentarios, hay un comentario que me hizo reír, que es sobre libro prestado, libro perdido. No sé, Majo, tú que estás como calladita, ¿qué opinas sobre esto? Sí, yo acá también me estaba riendo sobre los comentarios de Alejandro y les quisiera preguntar a ustedes que nos dicen por aquí, hay que identificar, yo lo pongo, es que verdad me dio mucha risa el comentario de Alejandro, hay que identificar una estrategia para que cuando uno preste un libro lo devuelvan. ¿Qué estrategia, por favor, a nuestros invitados del día de hoy pensarían de verdad para que devuelvan los libros? Porque es que no los devuelven. Yo, ay, sí, yo se lo devuelvo, sí. No pasan 2 años y uno como que ya perdí el libro. Entonces, desde su experiencia, ¿les ha pasado eso, que prestan un libro y no se los devuelven? Lorena, cuéntanos. Sí, pues de eso pasa todo el tiempo y yo soy consciente de que he pedido libros prestados que nunca he devuelto. Soy consciente de que también lo he hecho, así como me lo han hecho, así como que me han pedido libros prestados y nunca me han devuelto. También he pedido libros y nunca los he devuelto. Tengo libros de una amiga de hace como 6 años. Yo sé que son de ellas y espero algún día devolver. Ya me los leí todo, ni siquiera sé por qué los conservo. Porque, digamos, una estrategia que yo hago es que libro que me leo, libro que ya puedo prestar. Digo así. Yo, libro que me leo, libro que ya puedo prestar porque sé que ya lo leí, pero hay libros que definitivamente yo digo como, no, yo ya lo leí. Por ejemplo, El Principito yo también lo leí en primaria, a mí me encantó El Principito porque pues nosotros teníamos nuestra hora de lectura pues en primaria no, como en séptimo, tal vez, teníamos nuestra hora de lectura. A mí la profesora me había otorgado leer El Principito, pero entonces uno leía, hacía como 40 minutos de lectura y los últimos 15 minutos alguien tenía que pasar al frente del salón a contar lo que había leído. Aquí para los que nos están oyendo, pues yo hago narración y teatro, hago narración oral y teatro. Entonces a mí me encantaba El Príncipe, me gustó mucho el acercamiento que tuve con este libro, porque yo lo leía y la profe me pasaba al frente a leerlo. Yo siempre fui muy histriónica, y pues yo pasaba a contar lo que le pasaba al Principito y se lo pasaba a contar pues a todos mis compañeros. Y pues yo lo contaba con una emoción porque pues así era mi gusto, así de grande era mi gusto por el Principito y por esa lectura que estaba haciendo, y pues como siempre he sido tan histriónica y siempre me ha gustado el teatro y siempre me ha gustado todo este tema, pues yo pasaba y lo actuaba y hablaba de los baobabs y de los planetas y del contador de estrellas, pero con una emoción que todos mis compañeros eran fascinados y esperaban, eran como que esperaban que yo, era como, marica, lea, para que nos cuente qué es lo que está pasando con tu libro, oye. Cuéntanos qué es lo que está pasando con tu libro. Entonces, digamos que, y la profesora ya llegó un momento en el que pues muchos de los chicos eran muy tímidos y eran como, ay, no, yo no quiero pasar a contar con mi libro. Entonces, la profesora era como, bueno, Lorena, cuéntenos en qué va de su libro. Entonces yo, no, profe, no, es que pasó esto con El Principito, hizo esto, y pues lo contaba con tanta emoción que obviamente para esa época yo veía el libro y lo leía, pero no lo leía con la trascendencia que, como decía Lady, tiene el libro. Digamos, yo ahora que lo leí un poco más adulta, pues obviamente las reflexiones que trae el libro son totalmente diferentes a cuando lo leía cuando era niña, pero digamos que la experiencia sí fue muy linda y yo creo que hasta les hice amena la lectura a mis compañeros porque yo sí pasaba a contar acerca de lo que estaba haciendo El Principito y todos eran como, sí, Lorena, ven, cuéntanos qué está pasando en tu libro. Yo creo que estas se interesaban más por mi libro que por el de ellos, porque todos tenían libros diferentes. Entonces, digamos que la experiencia con los libros siempre ha sido como bastante interesante, bastante enriquecedora. Y pues la anécdota que
que contaba Lady me hizo recordar muchísimo mi experiencia que tuve con El Principito, que es un gran libro. Me encanta la emoción que pone Lorena al hablar de la lectura, se mete en el papel, súper bonito. Dale, Felipe. Por favor, ¿me repites? Es que me quedé en los comentarios que estaban haciendo y preciso es Alejandro el que sigue haciendo comentarios súper chistosos. Alejandro, saludos desde Suataya, Tocogua, donde se vive sabroso, en Duitama. Bueno, con relación a una estrategia ya recordé, con relación a una estrategia para el tema de no perder del todo los libros, porque a todos nos ha pasado y seguramente si no implementamos estrategias como lo solicita el público, pues nos va a seguir pasando, porque también cuando uno lee un libro y sabe ese contenido que tiene, pues es chévere que otras personas también tengan la oportunidad de conocerlo. Entonces, yo creo que si se presta un libro y se presta con esa buena intención de que otro también conozca esa historia, ese mundo, pues se hace una obra muy buena. Pero más allá de eso, es que las personas de pronto, porque se les pasó de pronto 6 años, ¿no? Como a Lorena, una posibilidad sería la de implementar el trueque literario. Si alguien va a tu casa, un amigo, y te dice, oye, qué libro tan chévere, me gustaría leerlo, pues le dices, bueno, ¿y qué libros tienes? Yo también quiero leer, ¿no? Entonces pueden hacer un intercambio y de esa manera ambos se fortalecen. Digamos que esa es la razón de ser en Suatá con Juventud es de Cuma, del proyecto del trueque literario, pero seguramente se puede implementar de manera coloquial entre dos amigos, entre dos familiares, y es eso. De pronto también compartir los libros que se tiene porque seguramente nos han enriquecido muchísimo, pero a su vez esa persona que tiene esas ganas de leer libros es porque ha leído libros. Y en ese momento, pues también es prudente sugerirle que nos permita también conocer un poco de los mundos que ha visitado entre las hojas. Entonces, el trueque literario sería una estrategia, Alejandro, para no perder del todo un libro y sí ganar más historias para el alma y para el corazón. Gracias, Felipe. Tocogua lo espera. Un abrazo a Juventud es de Cuma. La mejor energía, Alejandro. Vale, Felipe, muchas gracias. Aquí están súper activos con los comentarios. Alejandro, más que todo. Pues no sé, de pronto ustedes qué libro les quieren recomendar aquí a todas las personas que están súper activas, súper pendientes, pues para que podamos intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias. Entonces, pues no sé, prima. Lady. Ok, es que no escuché la última parte. Ok, el libro que yo recomiendo, es que yo digo que es difícil uno recomendar un libro. La pasión con la que yo lo leo, el amor con el que lo leo, la intención que yo percibo, varía de persona a persona. Yo puedo decirles a ustedes, este libro me pareció la machera, súper genial, léanlo, es obligatorio que lo lean, pero no todo el mundo hace como que la misma, no todo el mundo se compenetra igual con el libro. Sin embargo, hay un libro que a mí me gusta mucho. Es un libro que yo recomendaría ya más grande, ya un poquito uno más, es bastante reflexivo, entonces a veces como que en la juventud esa literatura tiende a volvernos como, ay, qué pereza, y le cerramos las puertas. A mí me encantó. Se llama El hombre en busca del sentido. Es un libro de Víctor Frank. Él es un psicólogo que estuvo en los en la Segunda Guerra Mundial, a mí me gusta toda la literatura y toda la parte histórica de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tiene que ver con los nazis.
Entonces, ese libro me pareció muy bueno porque es contado desde el hombre profesional, psicólogo, psiquiatra, perdón, que le tocó enfrentarse a esa situación en esos, allá en esos campamentos, en esos lugares, y cuenta una historia realmente muy trágica. Es demasiado detallado. A mí me gusta la literatura donde es detallada, donde uno puede construir la escena en la cabeza. Entonces, y además cuenta cómo superó después de haber vivido eso para buscarle sentido a la vida. Creo que pudiera ser una lectura muy bonita para los jóvenes, porque además creo que los jóvenes están en una etapa donde están buscando el sentido, donde están buscando ubicarse, donde están buscando tener una pasión por qué luchar, por qué hacer, por qué vivir, cómo cambiar el mundo. Y él lo cuenta de una forma muy, muy, muy dura, pero muy bonita, llega al corazón, chévere. Vale, Lady, muchísimas gracias. Felipe, cuéntanos tu recomendado. Claro que sí. Antes de contarles de mi recomendado, y ya que nuestra compañera nos acaba de hablar del hombre en busca del sentido, hay una frase que me gusta muchísimo de este libro y dice que el hombre que se levanta es más fuerte que el hombre que no ha caído. Y es que eso es lo que estamos viendo en este momento con la pandemia del COVID-19. Hay muchas personas que sin lugar a duda han sufrido de una manera más profunda todo este tema del aislamiento en temas económicos, y eso es lo que está permitiendo pues ver cómo están surgiendo nuevamente. Entonces yo creo que esa frase es fundamental en este momento, y ya que esta misma pandemia que ha logrado pues llenarnos en algunos momentos de mucha tristeza por el aislamiento, por las diferentes problemáticas, pues hoy es un momento y por medio digital para encontrarnos y hablar de lo bonito de leer. Entonces, como quien dice, no hay mal que por bien no venga, y seguramente levantándonos cada persona de su propia lucha va a ser mejor de lo que venía haciendo y de lo que se proyectaba en este 2020. Y en ese sentido, el libro que les quiero recomendar se llama Padre Rico, Padre Pobre, es de Robert Kiyosaki, es un libro que por demás me encanta muchísimo, permite dar inicio en toda su narrativa de Robert Kiyosaki, los diferentes libros, pero este es el inicio para entender que podemos estar haciendo cualquier tipo de actividad, pero más allá de eso es se me abrió la puerta. Bueno, más allá de eso es empezar a tener educación financiera y tener una inteligencia financiera. Podemos leer muchísimos libros, podemos ser licenciados, ingenieros, abogados, lo que su merced quiera, pero independientemente de la profesión es fundamental tener una educación financiera, y este libro por demás nos cuenta cómo se puede empezar a tener hábitos financieros para de pronto, como estamos viviendo ahora con esta pandemia, pues superarlos. Cómo empezar a proponer que el dinero trabaje para nosotros y no solo nosotros trabajar para el dinero. Gracias, Felipe. Dale, Lorena, con tu recomendado. Bueno, pues digamos que comparto mucho lo que dice Lady, y pues es dependiendo de los gustos de cada quien, pues va a gustar o no el libro, porque pues digamos que a diferencia de pronto de lo que recomendó Pipe o de lo que recomienda Lady, pues yo me inclino más hacia un poco la literatura un poco fantasiosa, un poco acerca de estos libros que hablan como de mundos probables o de mundos que pudiesen o no existir. Pero digamos que cuando hablo de libros, me gusta mucho hablar de libros que hablan de libros. Entonces, digamos que dentro de mis recomendados está uno de mis favoritos, que es 451 grados Fahrenheit, un libro buenísimo que habla sobre la quema de libros. Es en una sociedad
diferente a la de nosotros y pues digamos que allá está prohibido leer. Entonces, buenísimo porque justamente yo siempre he dicho que la rebeldía está en los libros. Y yo creería que esta frase nació de mi amor a leer como este tipo de sociedades, un poco de control, un poco sacadas de la imaginación. Y pues está prohibido leer y este hombre, no les voy a contar mucho, solo los quiero dejar intrigados, pues decide como que le llega la espinita, pues que yo quiero leer un libro. Y además su trabajo, el trabajo de él, era pues no permitir que los demás leyeran. Él era como la policía aquí. Entonces, pues él no podía infringir la ley. Sería el colmo, que él era el hombre de la ley, no podía infringir la ley, pero se encuentra con un libro y es como, y no es cualquier libro, o sea, se encuentra con la Biblia. Y es como, tengo que quemar este libro, ¿por qué? Pero se encuentra como con esa encrucijada porque es como, pero ¿por qué los queman? O sea, ¿por qué estoy quemando esto? ¿Qué es lo que pasa con los libros o qué hay en los libros para que se tengan prohibidos? ¿Por qué no se pueden leer? Entonces, pues digamos que toda la trama del libro va encaminado al poder de los libros y por qué está prohibido la lectura y por qué se tienen que quemar los libros en esta sociedad. Entonces, pues este libro es uno de mis favoritos, igual que La ladrona de libros. En La ladrona de libros también se queman libros. Digamos que La ladrona de libros sí ya va un poco más encaminado a los gustos de Lady, porque también pasa en Alemania y también está un poco encaminado con el tema del Führer y demás. Y pues también se están quemando libros, entonces digamos que siempre me gusta, cuando hablo de libros, me gusta hablar de libros que hablan de libros y de su importancia, porque pues generan como esa reflexión de pues qué tan importantes son los libros y que pues si nos remontamos a la historia, en muchas veces cuando han querido gobernarnos y cuando han querido hacer cuando han querido hacer lo que han querido, los del poder, pues siempre nos han quitado, ¿qué? Nos han quitado los libros, como la Biblioteca de Alejandría, las múltiples quemas de libros que se hicieron en las cruzadas, que se hicieron, bueno, en muchas de las conquistas. Entonces, digamos que mi recomendado para los jóvenes es leer justamente pues aquellos libros que nos hablan de libros y que nos incentivan o que nos muestran como esa importancia de los libros, como de que en los libros está la rebeldía, que leer es una forma de ser rebeldes, de revolucionar, de cambiar, de hacer cosas o de pensarnos y reflexionar cosas diferentes, como lo dije al principio. Entonces, pues mis dos recomendados serían La ladrona de libros y 451 Fahrenheit. Buenísimos estos dos libros porque justamente hablan como de que es prohibido y como nos gusta lo prohibido. Entonces, pues digamos que la lectura es prohibida para que desde ahora todos la empecemos a hacer. Empecemos a hacer lecturas y a disfrutar libros. Vale, Lorena, muchas gracias pues a ustedes por esta invitación pues, que nos hacen a leer. Aquí en los comentarios pues, nos dicen que Mario Benedetti, Laura Esquivel y Jairo Aníbal Niño, pero pues también les voy a hacer una invitación. Hace 8 días realizamos pues nuestra primera intervención y el tema fue la felicidad. Hablamos sobre el libro Un Mundo Feliz. Por cuestiones de logística, no pudimos realizar el concurso que habíamos tenido pues para hace 8 días y pues lo vamos a volver a retomar. Ya pueden entrar a nuestra página, nos pueden encontrar fácilmente como Tizuca
nos siguen, comentan la publicación con una frase que hable sobre felicidad y aquella frase que pues también van a etiquetar a 3 personas y aquella frase que tenga más reacciones, pues se va a ganar un ejemplar de este libro. Este libro pues es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, entonces para que estén así súper conectados. Pues agradecerles a todos, a Felipe, a Lorena, a Lady, a Majo, pues por darnos el espacio, un espacio súper interesante, fue muy, como yo tenía previsto, se pasó el tiempo súper rápido, pero pues quiero que terminemos como con una frase de conclusión, una invitación o algo súper cortito. Entonces, pues si quieres, Lorena, apenas termine Lorena, Felipe, y pues termina Lady con la frase para finalizar. Bueno, pues mi frase para finalizar es que hagamos la revolución y que la mejor revolución que podemos hacer es coger un libro y leer. Entonces, pues nada, invitar a todas y cada una de las personas que hoy nos acompañan a que lean cualquier cosa, no importa, lo importante es leer, no importa si está catalogado como literatura o no. Desde que hagamos el ejercicio de leer, ya estaremos cambiando un poquito nuestros hábitos, ya estaremos cambiando un poquito nuestra forma de pensar. Entonces, la lectura siempre será una buena revolución, así que revolucionemos. Dale, Felipe. Bueno, para finalizar, sí quiero terminar con una frase de Miguel de Cervantes y dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Feliz tarde. Y terminas tú, Lady. Ok, una frase, una idea, una conclusión. Precisamente en esta época de pandemia donde los límites y las barreras están tan bien definidas por la sociedad, la forma más fácil de salir de la casa y de viajar a otros mundos es a través de un libro. Entonces, no importa la pandemia ni todo lo que nos encierre, la opción más fácil de conocer nuevos mundos, nuevos horizontes, es un libro. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio, un abrazo para todos. Gracias, Lorena, Lady, Felipe, por acompañarnos en este tiempito tan valioso porque fue muy productivo. Volverles a hacer la invitación del concurso. Entren a nuestra página, nos encuentran fácilmente como Tizuca. Hacen parte de lo que estamos realizando, porque pues no solamente estamos trabajando parte literaria, sino trabajo comunitario. También hacerles la invitación que estén pendientes en las redes porque pues estamos celebrando el Festival de la Ruana y el Pañolón virtualmente, entonces para que también nos conectemos y estemos en esta bonita tradición paipana. Majo, a la Así es. Muchas gracias a Lorena, Felipe, a Lady, pues al colectivo Tizuca. Estuvo muy chévere la conversación y como dice Paula, que estén súper conectados por las redes sociales de Tizuca, están haciendo un concurso. Nosotros también estamos haciendo un concurso que iba hasta hoy, pero decidimos alargarlo hasta el otro domingo, entonces para que vayan a nuestro Facebook y la primera publicación que aparece es del concurso, entonces para que estén súper conectados y también mañana en nuestro programa Su Merced Vea, todos los días tenemos transmisiones, hasta julio vamos a tener la primera etapa de nuestro programa Su Merced Vea, entonces invitadísimos a que nos enamoremos de los libros y de la lectura y muchísimas gracias a todos por el espacio y pues por prestarse a compartir sus conocimientos que son muy valiosos. Chao, muchísimas gracias. Nos vemos el otro domingo. Chao, gracias por la invitación. Chao, dentro de 8 días nos vemos. Chao. Chao, gracias.